Israel, que estuvo 430 años en Egipto, en esclavitud, muchos de esos años, aprendieron las prácticas de los egipcios. Y Dios levantó a un libertador, Moisés, y lo saca de Egipto. Y Dios les dice, Levítico 20:26, les da consejos, pero les da estatutos, les da ciertas cosas que tienen que hacer. Levítico capítulo 20, verso 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Es muy serio. Y cortaré de entre su pueblo. Verso 20 también, pero el capítulo 20 en el 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, dice que cuando nos vamos a los adivinos, encantadores, y empezamos a adorar a los muertos, dice que Dios voltea el rostro y nos echa de su presencia. Por eso Dios se puso duro y les dice, deseo que seáis santos porque yo soy santo. Os he apartado para que seáis míos. Cuando Dios los saca y ya les da la tierra, Canaán, y les da esa tierra que era un regalo de Dios, les da estatutos y les da responsabilidades. Cuando entréis a ese regalo, a esa tierra, allí vivían 7 naciones dentro de ella, no aprendáis a hacer según sus abominaciones, porque esas naciones que hay dentro adoran a los muertos, hacen sacrificios, son idólatras. Entonces, rechazar esas prácticas. Nada de adivinación, cero, ni suerte, ni hechiceros, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Porque dice que eso es abominable para Dios. Y así no nos permite Dios hacer eso. Y el cristiano o el cristianismo surge del judaísmo, ¿no? De estas leyes, siendo prohibidas por Dios. Bolivia, que tiene un 90%, casi un 90% de población católica, cristianos católicos, y el resto entre cristianos evangélicos, mormones, testigos de Jehová y algunos más. Vemos que si el 90% o el 95% de los bolivianos son cristianos, no debían de invocar a los muertos, debían de invocar a los vivos, ¿no? Entonces, los mismos cristianos son los que invocan a los muertos. Imagínate, ¿no? No me extraña que haya esas luchas luego con la tristeza, con el desánimo, con la depresión, el pecado del descontento. Hay muchas personas cristianas que se dicen cristianas que nunca están contentas, la vida no les va bien, aunque tengan trabajo, están en una debilidad muy grande y eso les lleva muchas veces a quejarse de la vida. Incluso podemos tener alguna razón para quejarnos seguramente, un pensamiento negativo, etc. Y creo que todos podemos entender que el mundo espiritual determina el mundo natural. ¿Cuántas personas mañana harán sus mesas, católicos, incluso algún cristiano despistado todavía hay? Ayer salí un poquito a mirar y os vi algunos disfrazados en Halloween. No, nadie se disfrazó ayer, o fue ayer cuando no te disfrazaste y te disfrazas todos los días del año. Ese es el tema, ¿no? Algunos se disfrazaron solo el día Halloween, pero hay creyentes que se disfrazan todos los domingos y el lunes son otras personas. Entonces, si el mundo espiritual, que es muy importante, determina lo que hagamos todos los días, todos queremos prosperar. Conocemos muchos cristianos que vienen a nuestras congregaciones, que vienen a adorar a Dios, pero vemos que su vida espiritual es muy débil.
su vida familia es muy débil y su economía nunca cambia. Algunos viven mal, otros con poco trabajo, sin trabajo o a veces trabajan. Y el diablo les lanza mentiras. Jesús dice que el diablo es padre de mentiras. Una familia, por ejemplo, de 4 personas, 5 personas, 3 personas que aman al Señor, muchos de ellos viven en total oscuridad. ¿Por qué? Porque solo han creído las mentiras que el diablo les lanza. Aunque son hijos de Dios, viven en oscuridad. Porque hay una entidad espiritual ahí que les está atormentando. Pero dice que la luz de Cristo, dice que me liberta de la oscuridad. Me rompe, me quita esas ligaduras. Dice que el mal no viene sin causa. O sea, si hay algún mal que está viniendo en nuestra vida, hay una causa. El mal no viene al azar. Ay, voy por la calle. Ay, generalmente no pasa eso. Cuando el mal se acerca a nuestra puerta, a nuestra familia, a nuestro corazón, hay una causa. Por eso dice Proverbios, las maldiciones no vienen sin causa. No son casualidades. No es al azar. Un principio, si tu alma no prospera, tus bienes tampoco van a prosperar. Y Dios quiere que todos prosperemos. Claro que quiere vernos sanos y libres. Por ejemplo, uno de los problemas de Lot, el sobrino de Abraham, dice que un día Dios llama a Abraham en una ciudad pagana llamada Ur, Mesopotamia, lo que ahora es Irak. Y dice que lo llama personalmente a él, sin Biblia, sin culto, sin nada, en una ciudad de idolatría, un hombre rico, un hombre que adoraba a los astros posiblemente, y lo llama directamente: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te diré al lugar donde vas a ir, y a través de ti voy a engendrar una nación. Era una voz que podía decir: bueno, ¿qué será eso? Obedece, sale con su papá Taret, un hombre mayor, y sale con su sobrino Lot. Posiblemente el papá de Lot habría fallecido, por eso Abraham se hace cargo de Lot. Y cuando salen, pues lleva a su papá muere por el camino al de unos años, y sigue con Lot. Y Dios bendice a Abraham y bendice a Lot. Bendice a los dos. Y llega un momento que Dios bendice tanto. En aquella época tenían ganados, camellos sobre todo, ovejas, y sobre todo esos animales que trabajan mucho en el desierto. Y como Dios los multiplicó y los bendijo tanto, dice que los pastores de Lot y de Abraham empezaron a reñir, a pelear, porque faltaba pasto o no se llevaban bien. Y Abraham ora a Dios y le dice: sí, orar, y le da opción de separarse. Y le da la opción de elegir a Lot. Y Lot vio la llanura, vio el pasto verde, vio que había agua. Y sin ningún respeto a Abraham, directamente escogió lo que mejor le convenía. Cuando tú eliges en la carne porque te conviene mejor a ti y no respetas a tus autoridades, a tus personas que están amándote y están por encima tuyo, y buscas lo tuyo con egoísmo, te va a ir bien un tiempo, pero luego te viene la caída. Entonces entendemos que Lot, poco a poco, sus tiendas iban poniéndose muy cerca de Sodoma y Gomorra. Primero a 1 kilómetro, medio kilómetro, se acercó más y se instaló allí. Y dice que Génesis capítulo 14, verso 12, cuando ya está en Sodoma allí, hubo un gran problema. Que varios reyes, en concreto 5 y 4, que eran 9, intervinieron, secuestraron a Lot y a toda su familia. Ya Abraham estaba muy lejos, escogió el monte, la zona más árida, pero donde había mayor comunión con Dios.
Y dice que en Génesis capítulo 11, vamos a decir, Génesis 14, versículo 11, por favor. Génesis 14, 11, aparece Lot, el sobrino de Abraham, dice, ¿no? Y Lot estaba en el sitio y en el lugar equivocado. Ese es un gran problema para el cristiano, que no sabe hacer la voluntad de Dios y está en el sitio equivocado, por no consultar a Dios. Y en ese lugar equivocado, Lot quiere decir velo, oscuridad. Y veo muchos creyentes con muchos velos, con mucha oscuridad, donde su vida espiritual no se desarrolla con plenitud. Trabajan algunos, se esfuerzan algunos, pero su vida espiritual nunca llega a ser plena. Siempre hay atascos ahí. Y Lot era un hombre oscuro, por eso Lot quiere decir velos, estaba lleno de velos, de oscuridad. Y la vida de Lot no entendía las cosas espirituales. Y dice así: tomando toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también estos reyes a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. ¿Dónde moraba Abraham? Lot moraba en Sodoma. Abraham moraba en los montes. Y sus bienes se fueron, o sea, atraparon a Lot, estos reyes, los secuestran, cogen sus bienes, fíjate cómo dice, ¿no? Los bienes y se fueron. Toda su economía la cogieron, serían camellos, ropa, etc. Y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Arner, los cuales eran aliados de Abraham. Una persona le avisa a Abraham de que su sobrino ha sido secuestrado y sus bienes se lo han llevado. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Él podía haber dicho, él tomó la decisión, que se arregle. Pero ¿y qué hace Abraham? Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, o sea, era sumamente rico Abraham, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos. Abraham no era ningún guerrero, por si acaso, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Fíjate, Damasco es de unas ciudades más antiguas de la Biblia. Todavía está en pie Damasco. Y recobró los bienes. Fíjate, dice primero los bienes y también a Lot. La Biblia cuando dice esto, primero los bienes y luego rescató a Lot, su pariente, y a las mujeres y a las demás gente. Abraham vivía en otro lugar, en ese monte, y le dicen, han tomado preso a tu sobrino. Abraham se mete en pleitos por su sobrino. Fíjate cuando Dios le dice, sal de tu tierra, y le dio la opción de dejarlo todo. Pero Abraham amaba a su sobrino, igual como decía su papá, se lo dejó a su cargo. Y este sobrino, pues claramente, le trae problemas. A veces damos paternidad a gente que no quiere que sea su padre espiritual. El lado flaco del pastor es su corazón, que termina sufriendo por aquel que lo tiene como padre, ¿no? Y no se ubica. Abraham era una persona próspera, hoy diríamos que era rico. Armó con sus criados un ejército, camellos, hoy diríamos, los camellos solo podemos traducir con Toyotas. El camello era como un Toyota, un todoterreno. Era comerciante. Noto que Abraham no ora, no hace un altar. Automáticamente en esa fe se pone a combatir y a preparar a sus criados y a avanzar. Y recupera los bienes y a Lot. Y vence a 5 reyes. Veo aquí que hay gente oprimida, limitada. Algunos por cosas que sus papás le hicieron.
iniquidad que van transmitiendo. La mayoría venimos de familias católicas. Muchas de nuestras familias, antes de venir a los pies del Señor, eran católicas. Y algunos de nosotros hemos sido los primeros en recibir a Cristo en nuestra familia. Y tu familia ha visto el cambio en ti. Cómo has cambiado tus actitudes, tu forma de hablar. Ya no vas a tomar, ya no haces mesas, ya no haces cosas que antes hacías. Y tu familia, al ver ese cambio, ha dicho, wow, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a estudiar rápidamente. Yo te lo digo que lo puedas estudiar en tu casa esta noche o mañana. Aquí hay 9 reyes en el capítulo 14. Estos 9 reyes tienen algo espiritual que vamos a explicar con rapidez, cómo en tu genética, en tu árbol genealógico, seguramente hay algo de esto que te está llegando a ti. El primer rey se llama Amramef, Amrafel. ¿Qué quiere decir? Rey de Sinar. Este rey habla de cosas oscuras, habla de engaño, habla de alguien pues que dentro de tu familia, dentro de tu árbol genealógico, alguien de tu familia. Fíjate, antes no había divorcios, pero vivían en su casa en camas separadas. ¿Para qué? Para que la gente no hable, no diga nada. Estaba prohibido el divorcio, entonces se llevaban mal los matrimonios, uno vivía en un cuarto y otro en otro, pero nadie se divorciaba. Guardaban las apariencias, guardaban la imagen, su apellido. El mal no viene sin causa. Si una persona ama al Señor, pero tiene un velo, tiene oscuridad, y ves que hay actitudes que no cambian, entonces este rey está actuando en su árbol genealógico. Segundo rey, Oriol, quiere decir sin misericordia, lleno de violencia. ¿Hay alguien en tu parte genealógica de tu familia que maltrata a su esposa, a sus hijos? ¿Hay alguien ahí? Porque este rey está actuando en tu genética espiritual. Siempre digo, aunque tú hayas salido de la oscuridad, del ocultismo, del pecado, de la droga, de la idolatría, de donde hayas salido, has dejado un rastro espiritual. Ese rastro espiritual, el diablo tiene un olfato muy bueno que lo rastrea. Tú estás tan feliz cantando canciones, viniendo al culto, pero el diablo astutamente ya está rastreando tus debilidades. Ya va viendo dónde eres débil, donde genéticamente, en tu genética espiritual, tienes una debilidad. Y ahí empieza a actuar. ¿Hay en tu familia alguien que actúa sin misericordia, lleno de violencia, con maltrato verbal? ¿Hay maltrato verbal? ¿Alguien en tu genética familiar? ¿Tu padre, tu abuelo, tus primos, tus tíos? ¿O tu misma familia ahora? Pues este rey espiritual está husmeando, está trabajando en tu genética para hacerte daño. Tercer rey, el rey Kedormoler. Está en el capítulo 14 todo. ¿Qué rey es este? Es una simiente de la leona. ¿Qué quiere decir? Que habla de la diosa de la sexualidad. Hay en tu genética familiar, ahí identifica, hay algo fuera del matrimonio con perversión, con divorcios, con perversión. Ahí dentro de tu genética familiar, con falta de identidad. Antes era muy común, sobre todo en las ciudades, en Bolivia también y en La Paz, cuando hace 50, 60 años, 70 años, ¿cuántas jovencitas venían del campo que le mandaban sus papás a trabajar a la ciudad? Y esas jovencitas muchas veces que venían del campo a trabajar
De paso, en esas casas, sus jefes, sus hacendados les abusaban. Les abusaban sexualmente, les hacían trabajar con muy poco sueldo, les tenían ahí. Y esas chicas quedaban marcadas para toda la vida. Muchas de ellas se casaron y tuvieron hijos posteriormente. Pero, amigo, están llevando esas maldiciones a su familia todavía. Otro rey, Tidal, dice. Quiere decir simiente malvada. Es esa gente dentro del núcleo familiar que parece que siempre está dividiendo la familia. Gente dentro de tu familia mala. Hablo a tus líneas generacionales. Hay familiares cercanos que en cada fiesta se embriagan. Fiesta del barrio, toman. Cumpleaños, toman. Aniversario, toman. En cualquier aniversario, cualquier situación, fiesta o cualquier cosa, empiezan a tomar. En actividades familiares hay una simiente malvada ahí dentro de la familia también, generacional, que está tocando tu vida. Hoy se ve mal que vayas a una fiesta y no tomes. Tú vas a una fiesta con tu familia carnal, o aniversario de tu barrio, o de tu matrimonio, o 50 años de tu familia, o aniversario de tu taller, de tu barrio. Tú vas ahí y no tomas, empiezan a meterse contigo. Ahí. No tienes que beber, ¿no? Pero casi te obligan a hacerlo. Y si no tomas, no amas a la familia, no eres parte. Entonces, fíjate, ¿no? ¿Alguien de tu familia también ha estado o está vendiendo licor? ¿Alguien está vendiendo licor? Tú imagínate el daño que está haciendo esa persona, el daño que hace a las familias y a los jóvenes. Otro rey, Vera, quiere decir regalo que corrompe. Antes de hacer un negocio, y más si eres cristiano, consulta a Dios qué vas a hacer con eso. A veces trabajar con cristianos es peor. Trabajas con mundanos y dices, esto es así, se cierra este negocio así y punto. Y así te quedas. Es con un cristiano, rebájame, pastor, que soy ovejita tuya, que soy creyente. ¿Qué te pasa? A veces trabajas con cristianos y digo, miércoles, ¿qué cristiano es? Rebájame, que soy hijo del Dios Altísimo. Pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? O con cristiano, como es cristiano, viene tarde, no le importa. Sí, pastor, es que ha habido trancadera. Sí, pastor, es que mi madre se ha puesto mal. Trabajas con un incrédulo, si no vienes a la hora, memorando ni te vas. Pero si es cristiano, pobrecito. Yo quiero cristianos, pero de verdad, que se pueda trabajar con ellos, que les puedas llamar la atención, que las puedas exigir cuando haya que trabajar. No que empiecen a lloriquear como niñas y se justifiquen. Entonces, cuidado. Por eso, no hablar mal de las autoridades, sino serás una persona desagradecida. ¿Quién te ayudó cuando estabas mal? ¿Quién te aconsejó cuando tenías un problema? ¿Quién oró cuando pediste oración? Y por detrás estás apuñalando. Pum, 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 pum. Por rechazo, por celos, por envidia. Ahí, por abajo, fum, fum, fum. Entonces, este rey está atacándote.
Por eso, cuidado. Todos hemos sufrido una bofetada en la iglesia o nos han tratado mal, sí, pero por eso no tienes derecho a victimizarte y a juzgar a todo el mundo. Si esa herida no se sana, te puede destruir. No hablar mal de tus autoridades. No seas tan bruto, tan desleal, tan infantil, porque eso es como un boomerang que te va a golpear y te va a hundir. Otro rey, Birsa, quiere decir maldad que se expresa. Está en todos los noticieros, aplaude lo malo. Ahí dentro de tu familia hay personas que aplauden lo malo, a lo malo parece que lo hacen bueno, se jactan ahí en eso. Si tú vas a ver un noticiero a la hora de comer, te quita las ganas de comer. Una muerte, una violación, un accidente, sangre por aquí, sangre por allá. Cuando vayas a almorzar, no pongáis noticieros, poner alabanzas, porque todo es una negatividad por todos los lados. Así es. Otro rey, Sinap, quiere decir enemistad. Hay dentro de tu línea familiar familiares que no se hablan por años. Hay dentro de familia hermanos que no se hablan entre años, tíos, que se han enfadado por herencias, por lo que sea, y no se hablan. Y no se dan palabras. Otro rey, Semever, dice que quiere decir montando en lo alto. Maldad que se expresa en las alturas, con soberbia, con altivez, porque tiene plata, porque tiene trabajo, porque es profesional, se cree más que los demás. Yo me acuerdo en mi casa cuando yo era pequeño, todo se medía si eras profesional. Si no eras profesional, era como te miraban de una forma despectiva. Y he visto que aquí también se hace eso. En familias he visto. ¿Es profesional? Preguntan lo primero. No, con ese no te juntes. Así es. En mi casa era igual. Se reunía la familia y hablaban solo de dinero y a ver quién era más profesional. Y yo cogí tanta rabia a esas conversaciones, que yo no quería estar con mi familia ya más. Porque lo único que se hablaba era de dinero y quién era más profesional y quién era más... Entonces yo dije, aquí están midiendo a las personas de una manera que no me está gustando. Y eso en tu linaje familiar también está. También está. Ah, no, es que tu primo es profesional. ¿Has visto dónde trabaja? ¿Dónde? Ahí, en el Ministerio de Gobierno. Ah, no veas. ¿Y tú dónde trabajas? Yo no, yo estoy en la Linares. ¿En qué Linares? En una ciudad de España que se llama Linares o en la Linares de Bolivia. Esta maldad se expresa ahí en las alturas, en el ego. Un ego que depende del dinero, de tu profesión, de tu buena ropa, y si la casa que vives es una zona donde vive gente con nivel o vives en un barrio obrero. Y mucha gente, incluso usted, igual están viviendo a las personas de esa manera. Porque te han enseñado tus padres a medir de esa manera. Yo tuve que romper ese patrón también. Porque no me gustaba que midieran a las personas por el dinero, por su profesión, por la casa donde viven o por el barrio donde viven. Eso no está bien. El último rey es Bela, que quiere decir conociendo la maldad. Estos 9 reyes, Lot no era parte de ninguno de estos reyes. Igual si tú has sido el primogénito, el primero en tu familia que ha conocido a Dios y has tenido que pelearla ahí, has tenido que pelear en tu familia,
Yo me acuerdo cuando, ya para acabar, cuando yo conocí a Dios, yo fui el primero en mi familia que conocí a Dios. Y era el primogénito además también. Y entonces cuando yo llevé el Evangelio a mi casa, recibí una bofetada. ¡Pum! Aquí no traigas el Evangelio. Aquí no nos interesa más religión. Ya conocemos la religión católica de hace 50 años y estamos hartos de ella. Pero yo no quiero la religión católica ni la evangélica la quiero siquiera. Quiero a Cristo solamente. Amén. Y noté rechazo, porque te miraban despectivamente, como un loco, como un loco. Tú te has vuelto loco. Estabas en el pecado hasta el fango, estabas mejor, ahora estás loco. Hablas de Jesús. ¿Y de qué voy a hablar si no? Te invitan a una reunión de paganos y lo único que quieres hablar es de Jesús. Y si no te dejan hablar de Jesús, digo, hasta aquí nomás, me está esperando mi abuela. Mi abuela ya ha muerto, obviamente, ¿no? Porque ya no hay una conversación que hablar. Hablar de fútbol en 10 minutos, ya hemos visto los partidos que ha perdido Bolivia. ¿Para qué hablar de eso? Eso es deprimirte. Hablamos algo que pueda aliviarnos. Es el Evangelio, amén. Son las buenas noticias. Podemos hablar de negocio media hora, pero luego hablemos del Evangelio, amén. Podemos hablar del tiempo, 5 minutos, ya después ya ha llovido. ¿De qué vas a hablar? Ya has hablado de tus problemas con tu familia, media hora. Después, ¿de qué hablamos? Del Evangelio. ¿De qué vas a hablar? Si el tiempo es corto, ¿qué te piensas? ¿Que vas a vivir toda la vida así? Por eso, Señor, perdona todas estas raíces que vienen desde atrás, desde mis abuelos, antes de mis abuelos, de mis padres, o cosas de estas que yo estoy haciendo sin darme cuenta con mi familia. ¿Por qué no prospera tu alma? Porque el alma está atada. Lot se presenta como sobrino de Abraham. Nosotros, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Somos hijos del Rey de Reyes. Aleluya, ¿no? Somos hijos adoptados. Somos adoptados. Él nos ha adoptado, nos ha limpiado, nos ha adoptado, nos ha hecho hijos. Y en el antiguo pacto decían, ¿y quién es tu linaje? ¿Quiénes son tus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Había un linaje. Y ojalá que el Señor Jesús nos conozca a nosotros también. Y tenemos que ser conscientes. Si algo que está inquietando tu alma, ¿se acuerda la oración de Daniel en Babilonia? De jovencito lo llevaron a Babilonia y estaba como un eunuco allí con el rey y lo servía allí. Y él, en ese corazón tan bonito que tenía, oraba 3 veces al día, abría la ventana, dirección Jerusalén. Eso que Jerusalén estaba a miles de kilómetros, por si acaso. No es que Jerusalén estaba a la vuelta del Prado, sino que abría en esa dirección. Y oraba 3 veces al día. Tenía esa disciplina de hacerlo, aunque no estaba en Jerusalén, aunque no estaba el templo, pero oraba. Y en esa oración de gemido decía, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Aunque Daniel era tan jovencito que él no tenía culpa de estar en ese exilio, pero él se ponía también como sacerdote, como intercesor. Yo y mi casa, decía, no, ellos han sido, no, yo también.
Esdras, cuando llega a Jerusalén con Nehemías y ese equipo, mi casa y yo hemos pecado. Y ese es el anhelo que tenemos que tener. Nosotros hemos pecado también, mi casa, mi linaje. Yo soy consecuencia de todo eso. Entonces, todos anhelamos que nuestros hijos tengan una vida mejor. Pero si no sanamos su alma, todos esos pecados estamos repitiéndolos en nuestros hijos. Estamos marcándolos. Y yo veo, aunque seas creyente, vengas aquí a orar todos los días, ayunes 5 días a la semana, hagas un estudio bíblico profundo, vayas a la escuela bíblica más bonita de La Paz, o de España, o de Venezuela, o de Colombia, o de Argentina, puedes ir a todos los lugares esos. Pero si tu alma no es desatada, todos tus errores los vas a replicar en tus hijos. Y los vas a marcar y los vas a hacer daño.